Una de las grandes diferencias entre Grecia y Roma fue la manera en que se organizaban políticamente. Las ciudades romanas reconocían una máxima autoridad y una capital, mientras que Grecia estaba formada por diferentes ciudades-estados llamadas polis que tenían leyes, instituciones y gobierno propio. Las dos civilizaciones tuvieron diferentes sistemas políticos. Grecia comenzó como una monarquía, pero los sistemas protagonistas fueron la oligarquía y la democracia, característicos de la época clásica. Roma, si bien como Grecia comenzó como una monarquía con Rómulo como primer rey y fundador, pasó a ser una república en el año 509 a.C. y después de varias expansiones de territorio y diferentes guerras civiles, César Augusto abole la república, dando inicio al Imperio Romano bajo su mando. La economía de Roma estaba basada en el sistema de producción esclavista, donde la mayoría eran prisioneros de guerra. Existían mercados de esclavos donde se los comercializaba como si fuesen mercancías, ya que no tenían derechos y eran posesión de sus amos. La fuente de esclavos provenía sobre todo de pueblos conquistados, pero también de delincuentes u otra gente que fuera degradada a esa clase social por algún motivo. Como consecuencia de la geografía de Grecia, la agricultura fue la base de su economía, junto con la ganadería, la artesanía, la pesca y el comercio. La sociedad romana se conforma por dos clases sociales que tenían la ciudadanía romana: una aristocracia de propietarios llamados los patricios, que tenían todos los privilegios tanto fiscales como judiciales y políticos, y una clase popular que luchaba por conseguir sus derechos, llamados plebeyos. La sociedad griega era una sociedad patriarcal, es decir, que los hombres mandaban, dividiendo la sociedad en ciudadanos, hombres ricos y pobres hijos de ciudadanos, y no ciudadanos, mujeres, extranjeros, esclavos y esclavas. Los ciudadanos tenían derecho al voto y a la participación política y tenían la obligación de pagar impuestos. Los no ciudadanos, al contrario de esto, no tenían los derechos de los ciudadanos, aunque sí estaban protegidos por la ley, pagaban impuestos especiales, podían servir al ejército, pero no se les permitía poseer tierras. Al igual que los esclavos, las mujeres tampoco podían participar en la política. El personaje secundario de estos imperios corresponde a la mujer, que era notoriamente desigual para con el hombre, pero sí también se divisaba diferencias entre las diferentes ciudades y las épocas que corrían para cada uno. Aparte de las esposas nobles, los papeles reconocidos de la mujer eran la nodriza, la sirvienta y la concubina. Los matrimonios se daban por medio de arreglos entre familias que facilitaban alianzas y se otorgaban dotes para la supervivencia de la mujer, la cual iba a cumplir como principal tarea el hilado y tejido de las ropas, además de la búsqueda de agua y recoger y moler granos. A partir de la época helenística, el escenario se asemeja más al Imperio Romano, ya que aparece la figura de la mujer como ser importante y participativa en la política, con opinión propia, adquisiciones económicas, mayor reconocimiento en la ciudadanía y ejercicios públicos, y se convierte en un personaje astuto, ambicioso y despiadado. También destacaban su belleza con maquillaje, tenían en cuenta la apariencia pero no ostentaban con ella. Se le da la posibilidad de poseer tierras a las mujeres romanas, además de redactar testamentos y asistir a tribunales, y tenía la oportunidad de emanciparse e independizarse, ya que podían tener sus propias empresas y propiedades sin contar con un tutor. En lo correspondiente al ejército se las consideraba heroicas y patrióticas. Con respecto a la pintura, los griegos la utilizaban sobre la cerámica generando volumen. Su temática eran las figuras heroicas y dioses únicamente de manera decorativa. La utilizaban en busca de la belleza ideal, recreando el mundo del modelo platónico o por la imitación de la naturaleza. Sus técnicas principales eran el temple, que era un pigmento disuelto en agua y grasa animal, y el fresco. Del mismo modo, este fue utilizado por los romanos, aunque con mayor pigmentación y movimiento, y además surgen los mosaicos. Estas técnicas tenían como temática los paisajes, retratos y escenas mitológicas. La arquitectura griega es adintelada y empleó como elemento sustentante la columna y como material de construcción la piedra caliza, el mármol, pintada en diferentes colores. A pesar de que se construyeron edificios de diverso tipo, como teatros, estadios, hipódromos, etc., el edificio más representativo fue el templo, cuya principal función era albergar la estatua de la divinidad. Los templos griegos tenían planta rectangular, podían estar rodeados de columnas o tenerlas tan solo en la fachada principal y poseían 2 o 3 estancias. La principal era la naos, que albergaba la estatua del dios o diosa. Uno de los elementos arquitectónicos fundamentales en Grecia eran las columnas. Estas rodeaban el edificio y sustentaban el entablamento, constituido por el arquitrabe, el friso y la cornisa.
Los griegos valoraban especialmente la proporción y la armonía en sus edificios, y según el tipo de columna y la relación entre los elementos arquitectónicos, pueden distinguirse tres tipos de órdenes: el dórico, el más antiguo y sobrio, el jónico y el corintio, el más moderno y decorado. La arquitectura romana es caracterizada por ser de utilidad pública y por la monumentalidad, no solo por el espacio que ocupa, sino también por su significado, como arte propagandístico al servicio del gobierno, con la idea de la inmortalidad del imperio. Es una arquitectura dinámica que muestra la influencia etrusca en el empleo del arco de medio punto, el orden toscano y la bóveda de cañón, y la influencia griega en la adopción de las líneas rectas y de los órdenes. Los romanos construyeron con piedra, ladrillo, mármol, utilizado como revestimiento de lujo, y como nuevo material el hormigón romano. En la arquitectura pública se podían ver templos levantados para el culto a los dioses, construidos sobre un podio con una fachada principal con escalinata, una planta rectangular o circular y rodeado de columnas como el Panteón de Roma. También se podían ver otros monumentos como termas, teatros, anfiteatros, monumentos destinados al comercio y administración jurídica, monumentos conmemorativos como los arcos de triunfo, por ejemplo, y acueductos, puentes y murallas. La tradición escultórica romana procede directamente de la cultura griega. Las clases dominantes romanas utilizaron la escultura como una manifestación de su elevada posición social, no solo en el ámbito privado, sino también en el público, como forma de promoción política. Las esculturas tenían como objetivo la ornamentación de edificios o monumentos, y los materiales más usados en el retrato fueron el bronce y el mármol, y las estatuas eran apolícromas. La escultura fue la manifestación artística en la que más se destacaron los griegos. El tema más característico fue el cuerpo humano, utilizado para representar a héroes, divinidades y mortales. Los griegos valoraron especialmente la proporción, el equilibrio, mesura y el ideal de belleza, y los materiales más usados para esto fueron el mármol y el bronce. Las técnicas usadas variaron a lo largo del tiempo. En la época arcaica, por ejemplo, representaban figuras de manera estática, de frente y en posturas rígidas con ojos grandes y una sonrisa forzada. En la época clásica, las figuras se hicieron más naturales y expresivas, con más movimiento, desaparece la frontalidad y se encaminan en la búsqueda de la perfección y la belleza. En lo que sería la época clásica, las esculturas tenían dinamismo y realismo, tratando de representar la naturaleza tal cual es. El relieve histórico narra con gran realismo escenas bélicas que subrayan la grandeza del imperio y se esculpen en impresionantes monumentos conmemorativos como por ejemplo altares, arcos de triunfo y columnas exentas. Dentro de la escultura se desarrollan dos géneros característicos, el retrato y el relieve histórico. En el retrato incluían tanto el busto como la escultura exenta y la escultura ecuestre, y el más frecuente de la escultura romana era el del emperador, que en un principio era representado como forma realista para luego adoptar el idealismo.